Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Cuyucara, un espacio libre de opinión donde podemos hablar de política, cultura y de todo lo que nos interesa a nosotros los huancaínos. El día de hoy tenemos pues nuevamente al doctor, a la sabiduría, para poder enseñarnos algo importante sobre los temas coyunturales. Sandrito, bienvenido nuevamente a Cuyucara, a este espacio. ¿Qué tal, Carlitos? He vuelto tan rápido que parece que no he salido de este lugar. Pero es interesante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me extrañaron? Bueno, no creo. Sí, pero bueno, gracias, Carlitos, por eso la sabiduría. Si supieras que el saber es menos que el conocer, no me dirías sabio. Pero te agradezco de todas maneras. Es interesante, ¿no? Porque eso justamente con esas cuestiones categoriales siempre estamos tratando de conversar esos criterios, ¿no? ¿Qué tal, Carlitos? ¿De qué hablamos hoy? Dime. Sandrito, estamos actualmente celebrando el bicentenario de la batalla de Junín. Y esto nos lleva a una pregunta que, conversando con jóvenes y otras personas que tienen la curiosidad, ¿qué estamos aprendiendo de los bicentenarios? Bicentenario, acabamos de pasar hace unos años de la independencia del Perú. Sí, bien bonita la celebración y todo lo demás, pero estamos repitiendo la historia muchas veces o no estamos aprendiendo de nuestros errores. Y hoy, sobre todo, en una celebración, disculpen el término, pero paupérrima, del bicentenario de la batalla de Junín, donde hemos tenido pues más episodios o más momentos nefastos, negativos, de esta gran ceremonia que se debió celebrar. Pero la población se pregunta, ¿por qué debo de celebrar estas fechas? Y es una gran pregunta, ¿no? Y yo también me pregunto eso. Aparte que no soy tan afín a las celebraciones, pero sí a la cuestión de ver, digamos, yo quiero partir de algo en todo caso, ¿no? Hay mitos respecto a esto de los centenarios, bicentenarios, ¿no? Por ejemplo, algo que nunca quedó claro, y creo que a los muchachos en los colegios, en las instituciones educativas, no se les enseña en general, y a nosotros mismos, es que hay que ver qué es una emancipación, qué es una independencia, por ejemplo, ¿no? Ya que hablaste de hace poco el bicentenario de la independencia del Perú. Entonces, habría que recorrer ciertas categorías y decir, ¿no? Que es como más o menos cuando hablo con los alumnos, le digo, una reforma y una revolución. Y siempre les digo, la reforma es típica del Perú. En el Perú no puede haber una revolución. Reforma sí porque parchamos todo. O sea, algo pasa mal, vamos, reforma del Poder Judicial, reforma del gobierno, reforma. Y la reforma es como entrar a bañarse, digamos, con ropa y salir con la misma ropa húmeda, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en cambio, una revolución es un cambio radical, es una transformación. Por eso cuando hablamos de revolución siempre vas a hablar de que hay un cambio total, pero desde la estructura misma, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión de la emancipación y la independencia, ¿no? Pero, Sandrito, el Perú es un país conservador y lo fue desde sus primeros años. Entonces, si mal no tengo el dato, está bien, el peruano quería seguir siendo un virreinato, porque tenía miedo de que la revolución, la independencia en este caso que llegaba, normalmente las revoluciones son teóricas, dentro de la teoría del conservadurismo, ¿no? ¿Sí? O sea, es probar una teoría, lo cual va a ser ensayo-error y siempre es así dramático, a veces con muchos muertos y demás, y el peruano le tiene miedo a los cambios grandes. Entonces, había un gran miedo en el año 1821 porque la independencia sea similar a la de Haití. Y es por eso que el peruano no sabía si apoyar la independencia, otras familias querían seguir quedándose bajo el gobierno, o en este caso el reinado español. Me sorprende mucho esto, ¿no? Y nuevamente, ¿qué hemos cambiado? ¿Qué hemos reflexionado? O sea, simplemente se cambia el líder y sigue todo igual. ¿Qué es lo que podemos celebrar? Bueno, queremos hablar de la independencia porque yo quiero aterrizar en Junín, ¿eh? No, perfecto, quiero llegar perfecto, a Junín. Por eso es que hago estos prolegómenos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, veamos esto.
primer mito, yo voy a basarme en 4 mitos aquí, de ahí vamos viendo cómo, no sé, llegamos al punto final, ¿no? La idea, un primer mito, por ejemplo, que siempre nos han dicho es, don José de San Martín, ¿no? Vino como un soldado para liberar el Perú y luego Chile porque tenía que simplemente la vocación de servicio, ¿no? No, es el y mito. todo el mundo sabe que en ese momento los grandes imperios coloniales, Inglaterra, Francia, que estaba todavía anidado en México por la zona del Caribe, ¿no? Pues estaba perdiendo el tiempo también por ahí, por África, ¿no? En algunas colonias, igual que Bélgica, Holanda, que también andaban por ahí. Pero acá estaba concentrado el asunto de Inglaterra y España, que ya se habían enfrentado incluso en Europa en batallas memorables que ahora no vamos a recordar porque son extensas. Pero San Martín pues recibe un beneficio económico de Inglaterra con la única intención de apoderarse de las colonias y los recursos naturales que tiene el Perú. Pero eso no puede ser, claro. No es un fake ni un invento, están en los libros de historiadores limeños que sí han hecho la verdadera historia, porque también hay un grupo de historiadores Inglaterra financia la independencia. San Martín. Claro. Entonces San Martín llega aquí con una tropa de cuadrilleros, cruzan los Andes, en la batalla de Chacabuco y Maipú independizan Chile, y luego ahí viene la parte del mito que se derrumba, ¿no? San Martín no viene directamente al Perú, manda al comandante escocés Tomás Cochrane para que él venga a ver si está despejada la zona del norte de Lima para poder llegar con algún barco y poder hacer su centro de operaciones en ese lugar. Entonces ese es un primer dato. Entonces no es San Martín quien llega directamente. Claro, yo también rememoraba el tema de la independencia del Bicentenario, porque para mí hay un dato muy importante, que me encantaría que los jóvenes lo conozcan, es de que una vez que San Martín se proclama la independencia en Lima, el Perú no era libre. Por supuesto. Solamente se proclama, y lo que hacen los españoles, porque ellos tenían, la corona española tenía sus propios problemas dentro de la península, es de que tanto la parte civil intenta salir de Lima, y por eso lo del último bastión en el Fuente de San Felipe y todo lo que se tiene en la historia, y el ejército se refugia en 2 puntos principales. Uno es en la Intendencia de Tarma, ¿correcto? Correcto. Sí, y el otro es en Cusco. Exacto. Muy bien, entonces es por eso la importancia de la independencia. Los españoles se retiran a Tarma y desde ahí siguen manejando la colonia, el virreinato, disculpa, y desde ahí es importante expulsar a los españoles que están en Tarma. Por supuesto. Y ahí, por ejemplo, ya estamos un poco desvelando, ¿no? el mito. Entonces, no es pues como se enseña hasta ahora y en los grandes escenarios aparece pues, don José de San Martín, porque aparte de eso, dentro de ese mito hay otro dato interesante, ¿no? Todos los países de América Latina que firman su independencia lo hacen el día del grito de libertad, o sea, no el día en que firman el documento, claro, sino el día en que se da la primera gesta rebelde en esos países. El Perú es el único país que lo proclama el día mismo de la independencia. Ahora, cosa rara también porque la declaración de independencia es el 15 de julio y la proclamación es el 28. Y ahora la cuestión también curiosa es que el centro del poder sigue estando en España, de España sigue estando en Lima. Y obviamente pues no, en la cara del ejército español no vas a proclamarlo en una plaza llena de gente, ¿no? O sea, ellos están admitiendo eso. Es totalmente falso. Entonces, dentro de ese mito se genera eso, ¿no? Entonces, San Martín, bueno, para los que quieran seguir la historia, obviamente no fue el papel. Ahora, a lo que quería ir. Por el norte, Estados Unidos, con la doctrina Monroe, ha proclamado América para los americanos. Claro. Y enterados de que Inglaterra está queriendo entrar por el sur, y ellos muy fuertes porque acaban de independizar las 13 colonias y los han expulsado, y están los padres fundadores. Entonces deciden, ¿por qué no vamos abajo? Claro. Pero no le podemos pagar un San Martín, hay que pagarle a un Simón Bolívar, que viene del norte. Entonces ahí incluso en una canción de Arjona dice, ahí les va el 129, fuera los yanquis por decreto. Porque en ese documento está donde el señor Bolívar, pues hoy en día héroe para todos, ¿no? Recibe su chanchita,
para que también financiado agarre la Gran Colombia, termine con la batalla de Carabobo en Venezuela, con la batalla de Boyacá en Colombia y termine con Pichincha en Ecuador. Y luego venga aquí por una invitación del Congreso para proclamarlo, como lo hicieron con San Martín, como supremo protector, a él lo nombren supremo dictador del Perú con todos los poderes. Claro. Y ese mismo Congreso, que no es tan ridículo como el de ahora, ¿no? Cuando va a poner su constitución vitalicia, le dan una patada y lo sacan del Perú. Entonces, ese Bolívar, que es al que yo quiero llegar porque ese es el protagonista, entre comillas, de Junín y Ayacucho, ¿no? El tipo está pues sumergido estratégicamente en los libros como el héroe de la batalla de Junín. Entonces ahí viene el primer dato, ¿no? Y hay gente que disculpa el término, que rebuzna porque ha repetido la historia de que no fue él, fue Errázuriz. Y hay gente que dice, no, Bolívar mandó a Sucre. Claro, Sucre, Bolívar estaban ahí seguramente viendo en Palco 1, ¿no? Y en 3D la batalla. Pero el asunto es que estaba también Errázuriz, por supuesto que estaba en un batallón, pero que no dirigía un batallón, sino que estaba dentro de otro batallón. Pero lo que no dicen es que un batallón no está hecho pues de un Errázuriz. Claro. Está hecho de, ¿qué te digo? 70, 80, 90 personas que están en un batallón. Por lo tanto, ahí es donde hay que anclar, ¿no? Porque cuando se da retirada, porque todos los libros, la mayoría no dice eso, no dicen que Bolívar combatió, que Sucre combatió, sino que al verse ya perdidos en el escenario, deciden retirarse. Pero Errázuriz, en un intento de ver, supongo yo, la geografía de la batalla, porque la geografía la puede ver él, pero no la ha vivido. Porque Chacamarca, mi estimado Carlitos, no es una pampa, es pantanoso. O sea, tú vas a correr caballos ahí. O sea, la gente que conoce el lugar solo sabe por dónde va a aparecer o por dónde va a estar. Y entonces los mal llamados montoneros, porque es un nombre también que la historia deplorable y muy peyorativa para la gente de la comunidad de Junín que peleó en ese día, ¿no? Esa gente sí conocía el escenario geográfico. El español no lo conocía. Tampoco los colombianos, chilenos, venezolanos que estuvieron ahí también como mercenarios, porque no estuvieron porque era su país, no estuvieron por América, te repito, había un plan norteamericano ahí para financiar esas batallas. Entonces el detalle es que ellos llegan y los mal llamados, yo no los voy a llamar montoneros, sino los pobladores, ¿no? La gente de la comunidad de Junín en ese momento sí conocía, y eran la comunidad, porque era el pueblo, pues tú no vas a pelear pues ahora, 20 con 30. Y ¿no? algo que también que a mí me encantaría que nos desveles es otro dato que a mí me encantaba mientras leía la historia. Yo te contaba atrás de cámaras de que no me gusta la historia nacionalista. O sea, una historia contada desde un enfoque muy nacionalista suele enaltecer a los peruanos, a las personas y demás, ¿no? Prefiero algo más neutro. Entonces, ¿por qué los españoles tienen, el bando patriota, ya con Bolívar a la cabeza, tenían la necesidad de liberar Tarma y Cusco? Porque literal, ellos, suficiente con quitarle o manejar Lima, ¿no? Porque si no, en 1821 a 1824 hay 3 años de diferencia. Y leyendo historia fue porque los españoles constantemente bloqueaban Lima. Por supuesto. Y la línea de abastos que hasta ahora, la principal línea de abastos de Lima para los alimentos es Junín y la Sierra Central. Entonces, por eso era muy importante para ellos, sobre todo para liberar Lima, es de liberar Tarma, ¿no? ¿Correcto? Y los españoles cometieron un grave error de no confiar, porque tenían también personas de la zona, pero se encerraron en ellos mismos, y llega Bolívar y la mayoría de los combatientes fueron extranjeros en la batalla, colombianos, como lo has dicho, chilenos, venezolanos, ¿no? Que en ese tiempo eran considerados casi colombianos la mayoría del ejército de Bolívar. Qué interesante el dato, Sandrita. Pero después de la batalla, ¿cómo es que Junín enfrenta esta situación? ¿Qué es lo que tú tienes como datos? Bueno, por ejemplo, después de la batalla de Junín, la reorganización del sistema, tanto de terrenos y todo lo demás, cae en manos, pero de gente que en ese momento ya estaba a cargo, como diría Mariátegui, ¿no?, de las haciendas. Entonces, esos hacendados son los que van a hacer justamente la repartija de los territorios, porque en ese momento, al igual que en Lima había caudillismo, no te olvides que el poder en el Perú empieza con una burguesía inexistente, un poder político débil, que si lo comparamos, y lo han comparado muchos historiadores, ni siquiera hubo en Chile, ¿no?
O sea, Chile tenía una burguesía fuerte que hizo luego el Estado que tenían con auspicio inglés. Claro. ¿No? Pero en el caso del Perú aparece lo que hasta ahora hemos visto y que parece que el Congreso último lo ha matado con la ley de movimientos políticos regionales, ¿no? O sea, esos caudillismos regionalistas, ¿no? Hay que matarlos porque tiene que haber el poder centralista que siempre hemos tenido. Continuamos con el centralismo político. Continuamos, y nadie ha dicho nada, Carlitos. Déjame hacer un paréntesis, pero nadie se movilizó porque nos quitaron la posibilidad de hacer partidos políticos. Ya te contaré después por qué nadie se movió. Pero el asunto era bien práctico. Entonces, viendo el asunto, ¿qué quedaba en Junín? Entonces, en ese momento, como tú lo dices, la intendencia de Tarma, ¿no? Porque todavía los departamentos se generan con la constitución de Luis José de Orbegoso, que es la constitución municipalista. Entonces, quedan los hacendados y quedan en poder de esto. Entonces, nunca llegan a empoderarse. Y ojo, no es una historia nacionalista, es la verdad. O sea, los que pelearon en Junín nunca llegan a empoderarse, claro. Nunca llegan a tener sus terrenos, nunca llegan a tener independencia para ellos. O sea que al final lucharon, ¿no? Fueron, disculpen, pero tontos útiles porque pelearon para que los criollos de Lima asumieran el caudillismo otra vez en el poder. Porque lo que querían es hacer huir al ejército realista, correcto, de la claro. Zona central y que se trasladen a su otro bastión que era pues Cusco. Por supuesto. Entonces liberan nuevamente el acceso de todos los bienes que tenían que entrar a la capital, como los alimentos. Entonces, tenemos muy bien el dato y repetimos la historia. Repetimos la historia de una Lima que sabe que existe una batalla a kilómetros de Lima. Uh-huh. Que no lo pelean los limeños y sin embargo celebran la victoria como suya. Exacto. Pero celebran desde Lima. Claro. Tenemos a la presidenta que nos dejó pues básicamente, vamos a decir, choteados en nuestro argot popular. O ya sabía que la población le iba a reclamar y demás. Tenemos al señor Zeta, que dirige la región, que simplemente, ¿qué hizo? Armó 5 buses pagados con su gente para que el público que vaya aplauda como foca y bacán, o sea, acá no pasó nada y a la población afuera. Bueno, yo te comento que también participé de la presentación de un libro donde el presentador dijo, buenas tardes, madres de familia y niños. ¿Y sabes por qué? Porque todos habían sido trabajadores del municipio del Tambo. Y ese es el escándalo. No sé, te digo que yo estaba parado detrás, yo pensé sentarme, porque en estos eventos veo pues 20 personas, ¿no? E incluso el expositor dijo, es que tengo que bajar el nivel intelectual porque estoy viendo señoras y niños. O sea, el historiador, ¿no? En ese momento dijo, lo llamaron a él para la presentación de su libro, y yo en la noche cuando le llamaba a un colega mío, un amigo, para decirle lo felicito por haber estado en la mesa, le digo, no, pero es increíble, a todo el municipio lo ha ido a escuchar. La ceremonia, o sea, yo no entiendo nuevamente, o sea, la ceremonia de la batalla de Junín, y siendo importante la imagen de Errázuriz o no, pero los que logran dar la importancia y logran hacer una diferencia en la batalla son los pobladores de Junín, ¿no? Por supuesto. Y dejarlos afuera no es lo mismo que hemos hecho en estos 200 años. Por eso se ha repetido. O sea, esta es una cuestión del eterno retorno, ¿no? O sea, como diría Hegel, o sea, hay una cuestión que se ha visto de manera de cómo el pueblo festeja la independencia y la élite lo festeja de otra manera. O sea, y mira, y ese señor Zeta no va a estar para el tricentenario. O sea, es increíble cómo podemos perder una oportunidad para generar reflexión y de conciencia nacional, por lo menos reflexionarla. La hemos perdido, porque ese día no va a volver. Ese día se fue. Y ninguno de nosotros va a llegar con seguridad al tricentenario. Entonces, mejor oportunidad didáctica, Carlitos, para poder hacer énfasis en esto que estamos conversando, no va a haber. No va a haber, porque no, parece que no les ha importado. Parece que la teleología de la historia a la gente le importa nada. Y en la política, una vez más, nos ha demostrado que de pobreza mental pues, sobra, ¿no? Y de pobreza también de formación, de identidad, de reflexión, no hay. Entonces, haciendo colofón a esta parte, sí, pues es terrible ver que se anunciaba hace un mes con bombos y platillos hasta la llegada de presidentes, ¿no?
Claro. Y lastimosamente terminó la comunidad haciendo su desfile y los dirigentes contextuales en este evento haciendo una ceremonia para y los vientos, la naturaleza, como si los apus tuviesen Claro. esa memoria que tanto muchas Correcto. veces se dice. Los vientos derrumbaron el escenario, es como que no los querían ahí. Es increíble, ¿no? Y la población que quería hacer su propio desfile fuera, otros políticos que no quiero mencionar, pero que fueron a hacer proselitismo, siendo cómplices del mismo escenario. Exacto. Entonces, para mí, creo que estamos a tiempo. Tenemos 5 congresistas de esta región que deberían interpelar, porque esta ceremonia tiene carácter nacional, y hay ministros que tienen que responder por la afrenta al pueblo de juninense. Me parece totalmente. Y lo mismo el gobernador regional por los mismos actos, porque ¿qué de otra forma tendríamos? Ahora, pero pasándonos ya a lo que nos interesa, que es el tema cultural, para el cual siempre agradezco que estés acá, Sandrito, y de nuestras conversaciones, es de que luego de la batalla de Junín huyen los realistas, los españoles, ¿correcto? Y todo llega a un punto, que es la batalla de Ayacucho. ¿Qué nos podrías enseñar o qué es lo que te llama la atención de esta parte de la historia? Es que el asunto es el entremés, ¿no? O sea, ¿qué pasa entre el 6 de agosto y el 9 de diciembre, ¿no? Claro. Ese es el punto. Entonces, yo creo que habría que buscar otro escenario para concluir, porque incluso los españoles reemplazan el último virrey. No te olvides que ya no es netamente político, dirigente, ¿no? Ya no es, digamos, incluso un civil, si cabe el término, ¿no? Es un militar. Es un militar. Claro. ¿Por qué? Porque ya, y ahí quiero volver justamente a eso que tú dices. Una historia nacionalista, si de veras hay, se ha olvidado de muchos protagonistas. Por ejemplo, ¿no? El hecho de pensar que el primer grito de libertad en el Perú, mucha gente no recuerda, justo tú lo comentabas hace un momento, el Perú no es conservador en realidad. Mira, durante el virreinato, Carlitos, mucha gente que no quería ir a las mitas mineras a servir, y esa crónica está relatada en la historia oral, en muchas crónicas españolas, y muchos historiadores lo han relatado. Algunas mujeres hasta golpeaban el vientre para que el hijo no naciera porque sabía que iban a ser esclavos. Personas que se mutilaban para no ir a la mina porque sabía que iban a morir. O gente que moría en los obrajes, Claro. ¿no? Sentados y tejiendo de sol a sol, ¿no? Y morían por ahí. Hubieron movimientos dentro de eso. Entonces yo siempre hago una gran diferencia entre dos movimientos. Y de repente alguien no va a estar de acuerdo conmigo y lo voy a decir igual, ¿no? Juan Santos Atahualpa se rebela en el Gran Pajonal, en Tarma, en el Pajonal, junto con Campas, Pombos y Tarumas. Y plantean una guerra de guerrillas. O sea, ellos atacan las diligencias españolas y se esconden luego en la selva. O sea, y yo, ¿por qué a mis alumnos le digo, esa es una rebelión? Claro. ¿Por qué es una rebelión? Porque él estuvo con los misioneros franciscanos en San Martín de Pangoa, Yeah. en Ocopa, pero él nunca hizo caso de lo que ellos le ordenaban. Cuando uno se rebela, cuando uno no trabaja para el sistema. Ya. Y Juan Santos Atahualpa nunca trabajó para el sistema, Claro. combatió contra el sistema. En cambio, en el año 1780, José Gabriel Condorcanqui, el tipo llamado Túpac Amaru II, claro. ¿no? Ese tipo, incluso la denominación de Túpac Amaru II, lo utiliza porque él, como un indio noble, educado en la historia del Perú, él reclama ser el Túpac Amaru II del último inca que mató el virrey Toledo, ¿correcto? Túpac Amaru I. Ese señor es descuartizado y sus restos son arrojados por todo el Perú para que nadie se ose rebelarse. Entonces el tipo que conocía la historia sabía que los indios habían generado el mito del Incarri, y eso lo escribe, se me va el nombre ahorita, en un libro titulado Buscando un Inca, ¿no? El mito del Incarri está en ese libro de Alberto Flores Galindo. Ese es el libro. Entonces él dice, ¿no? En esa idea, el mito del Incarri se genera por una especie de sincretismo de la religión andina.
porque como ya estaban enseñándoles a ser católicos, ¿no?, a los indios, entonces los indios decían, ¿no?, Jesús tiene la idea de que ha muerto y va a resucitar, entonces va a volver, pero ahí viene el milenarismo. Entonces en ese milenarismo, entonces ellos dicen, no, como Túpac Amaru, ¿no?, ha muerto descuartizado, el día que sus partes se junten, la parte del mito, entonces ese día volverá el Mesías, o sea, el que nos va a liberar. Sí, eso lo sabía pues José Gabriel Condorcanqui. Y entonces cuando él organiza, él se pone Túpac Amaru II. ¿Por qué? Porque quiere que los indios sepan que yo soy la reencarnación para poder guiar el movimiento. Pero en realidad él luchaba porque al pedir audiencia para el Cusco no le dan, porque él tenía negocio de arrieros. Claro. Él y su comadre Tomasa Tito Condemaita traían mercadería desde Tucumán, Argentina, pasando por el Alto Perú, pasaban por esta calle real histórica, ¿no? E incluso llevaban elementos y llegaban a Lima. Entonces, con ese criterio es que él utiliza. Por lo tanto, él no se rebela, él se subleva. La categoría sublevación implica que yo trabajo para ti, pero como no me quieres dejar a mí el negocio y quieres dejar que entren otros comerciantes, por eso es que en la Tunantá vas a ver al boliviano, vas a ver al argentino, claro, porque ya entran a comerciar y le están quitando el negocio, no me has hecho mi audiencia, entonces revelo a los indios y me voy contra eso. Entonces, si hablamos del precedente de todo lo que es Junín y Ayacucho, Juan Santos Atahualpa en 1746, porque incluso él muere y nunca encuentran el cuerpo. Y eso, digamos, acentúa más el mito de que él no ha muerto, sino que ha resucitado. Claro, y por eso Túpac, sabiendo todo eso, arma toda esta cuestión y va. Entonces yo considero que el punto de partida podría ser esto y todo aquello que vivieron los indios antes de esta rebelión, porque sí ha habido atisbos de eso. Pero para los libros de historia de la capital, 1811, Francisco de Sela en Tacna, es el primer grito de libertad. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué en Lima no surgió? Porque en Lima precisamente estaba el poder español y habían puesto al virrey Fernando de Abascal, que gobernó de 1806 a 1816 y que impidió toda conspiración en la capital. Pero claro, ellos no hablan que en el Cusco, ¿no?, los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua, ¿no?, que también estaban, por ejemplo, un caso bien especial también, el de Manuel Aguilar y Gabriel Ubalde en el Cusco, que estuvieron a punto de traerse abajo a los realistas en el Cusco, pero que un sueño de uno de ellos hizo que no combatiera su creencia y terminó denigrándose eso. Entonces, esos movimientos, me he extendido, Carlitos, y te agradezco eso, por una cuestión básica. No hay una historia nacionalista si no se considera a todos los protagonistas. Y yo creo que en la historia del Perú, en la historia que se cuenta en los colegios, no están las rebeliones en provincias. Y eso es lo que lo hace para mí, digamos, falsa. Es que tienen que estar todos. Ese mismo centralismo de promover las imágenes de personajes que sobre todo han nacido en la capital, ¿no? O lavarles la cara, cuando muchas veces se han, vamos a decir, por la corrupción que tiene nuestro país hasta hoy en día, solo han usado los temas o los eventos para enriquecerse ellos mismos. Y mencionabas del Incarri, mencionabas de las mitas, y en estos datos, vuelvo a repetir a los jóvenes, ¿qué estamos aprendiendo en el Bicentenario? ¿Y qué deberíamos de cambiar? Porque vamos a llegar a los 300 años, muchos no lo vamos a ver obviamente, pero ¿qué está cambiando? Cuando hablas de las mitas, y un libro que actualmente estoy leyendo, que es Historia de la Corrupción en el Perú, habla incluso de los problemas de corrupción que existieron en Huancavelica. En las minas de Huancavelica, el mercurio, donde la corona española dejaba dinero a los, voy a decir, a los dirigentes, en ese tiempo autoridades de la mina en Huancavelica, y que para el mantenimiento, para todo el tema de la mina, y que simplemente se lo llevaban al bolsillo, y existían muchas muertes de los indígenas que en ese tiempo trabajaban. Otro, del mercurio que sacaban una parte y lo revendían incluso para que saquen plata, en otro lugar que refinen plata y demás. O sea, en verdad, tendría harto que hablar en esa parte de la corrupción, que espero en otra fecha tocarlo. Pero ¿qué estamos aprendiendo? De que tenemos que la mayoría de estas revoluciones se han dado fuera de Lima. ¿Y por qué? Porque el limeño
estaba cómodo con la corona. Por supuesto. El limeño en común aspiraba a primero ser parte de una aristocracia limeña, y si ya eras parte de una aristocracia limeña, soñaban con ser parte de una aristocracia europea. Correcto, entonces estos gritos, estas independencias no se han dado por nuestra idea de nación del Perú a nivel general, sino netamente desde Lima, ¿no? Y estamos en lo mismo. Y las provincias, o sea, estas celebraciones, nuevamente son celebraciones, disculpen, pero del pueblo limeño, más que del pueblo natal. Por supuesto. Y eso es algo que me encantaría que se tome en cuenta y que los peruanos despertemos, ¿no? Sobre todo nosotros los que pertenecemos a los departamentos, a las provincias, y que tengamos nuestras propias festividades y que cultivemos nuestra propia identidad y que sepamos celebrar, como tú dices, a nuestros propios protagonistas, ¿no? Ahora, continuando, y yo sé que en diciembre tocaremos la batalla de Ayacucho, ¿no? Pero ¿cómo queda nuevamente Tarma? Indicabas que queda en poder de los hacendados y se queda como una intendencia y como un pseudo departamento, podría decir, en este momento. Claro. Después de la batalla de Junín, reconocido por Lima. ¿Eso llega a pasar? ¿Qué datos tienes respecto a eso? Mira, lo de Tarma va a tener un vacío fuerte en la importancia, porque en realidad no era Tarma. Tarma era el vehículo, o sea, era el medio, ¿no?, por el cual en realidad siempre ha sido Huancayo. Claro. Jauja, Huancayo, ¿no? Porque incluso Junín ha sido el escenario de la batalla, porque es hasta donde se fueron a refugiar. Pero en realidad, y no es porque seamos de Huancayo, por si acaso, pero es Huancayo el que va a proveer de todo eso que necesitaban en ese momento. Es más, geográficamente, geopolíticamente incluso, Huancayo tiene el escenario propicio para el desarrollo de actividades económicas, como hasta el día de hoy se ha demostrado, ¿no? ¿Y no te parece curioso, Sandrito? Porque ahí, a este punto quiero llegar con la pregunta. Tema que comentábamos también fuera de cámaras, es la falta de historiadores en Junín. La falta de libros que debería tener el juninense, el huancaíno, el jaujino, el tarmeño, de a pie, y que sepan, oye, por lo menos este libro se lleva en historia en los colegios. Y esta parte, o sea, aterrizar la historia, ¿no? Porque la mayoría, yo sé, de los pobladores, de los vecinos, amigos que están en las redes, ¿qué conocen de la historia de Junín? Lo que han estudiado en la etapa de colegio. Y entre la historia universal, la historia del Perú, desconocemos incluso la gran pregunta: ¿desde cuándo este departamento se llama Junín? ¿Por qué no se llama el departamento de Huancayo? Claro, porque Junín es la provincia. Claro, y Junín es la provincia. Entonces, ¿quién fue el presidente? ¿Cómo nos llamamos? ¿Desde dónde nace el nombre? Entonces, esos datos, no sé si podrías ilustrarnos. ¿Y qué significa Junín, no? Claro. Porque, bueno, no sé si ustedes, a veces en las redes no buscan bien esos datos. Yo le llamo a esta época, cuando hablo con mis alumnos, de una época de infoxicación, ¿no? Porque hay tanta información que nos estamos intoxicando de ella, ¿no? Y no sabemos realmente qué fue. Por ejemplo, en Sudamérica nada más hay 8 localidades que se llaman Junín, y precisamente el nombre de esta batalla. Hay también, por si acaso, hasta 12 lugares en América Latina que se llaman Concepción, ¿no? Entonces, si lo pensamos, Concepción, Trujillo, escucha, pero no sabía que existía otros Junín. Sí, Junín existe, incluso en Argentina acaban de hacer ahí en un pueblo, allá en un distrito, no sé exactamente la división política de los argentinos, pero han hecho una conmemoración de la batalla de Junín. La misma Argentina, y le han dado la importancia, lo han publicado y han hecho todo eso. Por eso digo, no sé en qué redes buscan, ¿no? Porque yo he visto y me ha parecido incluso pequeña celebración, pero que representa eso. Y obviamente que en Argentina veas un lugar llamado Junín, porque Junín viene pues de un término quechua, ¿no? Del término Suni, ¿no? Que es por la región altoandina en la cual vivimos, ¿no? Entonces, ese punto es interesante. Entonces, son otros lugares de América que llevan el nombre por esta batalla. Y como tú dijiste hace un rato, para venir a hacer la escena que hemos hecho ahora es curioso, es hasta vergonzoso, ¿no? Que en el mismo lugar no se haya hecho lo que se ha hecho en otros lugares, ¿no? Ese es un punto interesante. Pero como tú decías, ¿cómo es que se llega a llamar Junín? Precisamente cuando se forman los departamentos en esa constitución, la intendencia de Tarma pierde el poder, porque obviamente los hacendados mayores se quedan aquí. O sea, en realidad aquí, señores, bueno, voy a adelantarme un poco al asunto chileno, ¿no?
Pero el señor Manuel Alonso, por ejemplo, es un hacendado conocido, ¿no? Que hasta ahora creo que los terrenos que él tiene por Zapayanga, La Punta, que fue la parte que se le dio luego de la guerra con Chile, ya tenía toda esa hacienda que conocíamos como la Colombina, ¿recuerdas? Luego viene el señor Calmel del Solar, hay toda una historia ahí que no, quizá cuando hablemos de la guerra con Chile en algún momento lo podamos develar, ¿no? Claro. Pero es una cuestión que los hacendados se reparten y las condiciones de vida son mejores aquí en el valle y por eso se extiende eso. José María Arguedas tiene un libro que son 2 historias económicas en la región Junín, porque él viene a hacer una historia aquí, y hace una investigación de las comunidades en Jauja, cómo se autogestionan las comunidades. Hace un estudio en Muquillauyo, ¿no? Luego un estudio en Muqui, en las zonas. Entonces, él entiende, por ejemplo, y justo lo que conversábamos en el podcast anterior, ¿no? Cómo el Huanca de emprendedor desarrolla mejor eso. Y al desarrollarlo mejor, es más visto para el trabajo, ¿no? De la agricultura, de la ganadería, y por eso es que estos hacendados deciden migrar aquí. Y aquí es donde se empieza a empoderar zonas como la que hoy conocemos como Cajas, Gualguas, y luego, porque Chilca todavía no, sino que el Tambo empieza a crecer por eso, claro. Y a partir del Tambo se catapulta pues todo el desarrollo de lo que es Huancayo, ¿no? Entonces, en esa cuestión entonces es que Junín se empodera, ¿no? Y ahí nada más empieza el comercio. Y eso es lo que destaca Arguedas en esa monografía que tiene sobre el Valle del Mantaro. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? En esa monografía estamos todos en el desarrollo de esa parte, pero la feria dominical, el tren, ¿no? En el gobierno de Pardo y Barreda, ¿no? Cómo llega hasta Huancayo y luego llega a Huancavelica y se genera como medio de transporte, luego Piérola, la carretera central, luego la carretera Tarma, Chanchamayo. Entonces, como que la bifurcación del transporte, la comunicación, es más dada a Huancayo porque es la facilidad del medio geográfico, hace que aquí se desarrolle pues el centro, ¿no? Entonces Junín queda pues, ¿no? Como un rezagado, y todo el poder de Tarma también queda ahí, pero se desarrolla más esta cuestión del valle, ¿no? Y ahí viene ya pues la idea de la importancia que se tiene de nuestra localidad, ¿no? Y miren que no tienen que pasar otros 100 años para celebrar o de buscar el desarrollo de nuestras regiones. Junín, después de la batalla, como población, queda olvidada en la historia, porque creo que queda rezagada por La Oroya, por Cerro de Pasco, y se convierte en una población de paso, ¿correcto? Exacto. Y se dedica hoy en día más a la ganadería, ¿no? Y ya reflexionando sobre el futuro de la provincia, para no salirnos tanto, y porque Huancayo tiene otra historia, lo acabas de decir. Por supuesto. Tranquilamente este departamento podría llamarse Jauja o el departamento Huanca, pero creo que se toma el nombre de Junín por la importancia de la batalla. Pero, ¿qué podemos hacer como población? Y ahí me pongo un poco a reflexionar, para que una provincia como Junín tenga un futuro prometedor. Bueno, yo te digo que cuando he estado en Junín, las pocas veces que he estado, la gente tiene más contacto con Cerro de Pasco. Lo que tú decías o comentabas en el podcast anterior, ¿no? Pampa se siente más de Huancayo que Huancavelica. Lo mismo le pasa a Junín. Junín se siente más de Pasco. Está más relacionado con Pasco. Exacto, ¿no? Y por toda la actividad económica, la vinculación minera y todo lo demás, ¿no? Entonces, considero yo que es más, Junín está, yo diría, Carlos, hoy en día está olvidado, ¿no? Hoy escuchaba por la radio a un 2 veces alcalde que criticaba toda esta cuestión del evento del Bicentenario en la Pampa de Chacamarca, y decía precisamente que las autoridades regionales se han olvidado de Junín. ¿Qué tendríamos que hacer? Junín tiene instituto, por supuesto que tiene. La Universidad del Centro tenía una sede ahí. Creo que la han cerrado. Creo que ya no hay convocatoria ahí para, salvo que me equivoque, pero la última noticia que yo tuve es que ya no están por ahí. Entonces, ¿te imaginas si nos quejamos del centralismo limeño? Y al parecer Huancayo también está siendo muy centralista con las demás provincias. Claro. ¿No? Es más, el caso Huancayo-Lima sería el caso Huancayo-Yauli, porque los de La Oroya que han venido a invertir aquí después de que cerraron la siderurgia, también nos han incrementado la zona urbano marginal o la periferia. Entonces, para que Junín mejore, creo yo, y eso el señor Zeta, como le dices, debería tomarlo muy en cuenta, ¿no? Si la ganadería ya es fuerte,
O sea, se debería invertir precisamente en zonas que puedan producir allá e internacionalizar esos criterios, ¿no? Por ejemplo, por la zona de Hóndores, ¿no? La maca, la mashua, ¿no? De exportación en producción colectiva sería una gran iniciativa, pero no sé en realidad por qué no se han atrevido a hacer eso. Porque en Chanchamayo ha funcionado con el café y el cacao. Claro. Incluso la ruta turística y todo eso. Pero en Junín... Y eso viene. Yo siempre he creído, ya es mi perfil ideológico y político, que una población y un país no va a crecer necesariamente por temas políticos o estatales, ¿no? Yo creo que siempre nace de la población, del sector privado mucho. Junín tiene un potencial, lo acabamos de decir, en ganadería y en el tema de agricultura por el tema de la maca. Entonces se debería sobre todo potenciar, ya es opinión también, de que se debería potenciar el tema ganadero con técnicas internacionales y ver el valor agregado de la producción, si es cárnica o de lana, que pueda ser mayor apreciado en el mundo. Hace poco incluso hubo un escándalo de una de las marcas de lujo más famosas de Francia, que le pagaba miserias a pobladores del Cusco o de Ayacucho o Huancavelica, no recuerdo exactamente el lugar, por la lana de vicuña. Entonces, Junín, entiendo que tiene pues los famosos carneros raza Junín, que son grandes, pero uno debe tratar de tecnificar esto, ¿no? Y alguna vez había un ministro del ambiente que ya fallecido, Balak, no me recuerdo el nombre, disculpe, si en interno me pueden pasar el nombre, pero él decía, si los australianos estarían en los Andes peruanos, harían oro con esto. Por supuesto. Y lo dijo en algún momento. Entonces yo decía hace un momento, ¿quién será la primera autoridad? Y los invito a los mismos juninenses o también al gobierno regional que pueda darle una concesión o un intercambio con el gobierno australiano, que son los grandes hacedores de la lana en el mundo, y que mediante sus técnicas podamos aprender. Claro. Pero ellos no van a venir gratis. Van a venir a explotar porque como todo empresario va a ganar. Pero los juninos van a aprender, van a ver qué es lo que se puede hacer y los mercados que se podrían abarcar, ¿no? Porque si seguimos encerrados en esta retórica, ya los chinos lo han hecho con la maca. Y por eso ponía ese ejemplo, ¿no? Los chinos han venido, han cultivado la maca, han aprendido el proceso. ¿Y qué han hecho? Simplemente han visto cómo se hace y se han llevado la maca. Pero ahí y son los mayores productores de maca del mundo. Claro, ahí ponemos el ápice. Antonio Brac, ¿no? Que hizo cátedra inclusive en una universidad privada aquí en Huancayo. Claro. ¿No? Luchó durante tiempo justamente para eso de la codificación de los genes de los productos agrícolas peruanos. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico que hablabas, ¿no? Se llevaron vicuñas a Australia, pero la vicuña, como gran nacionalista, se murió a los 2 años. Exacto. O sea, la vicuña dijo, no, acá no es mi clima, disculpen, esto no son mis cerros, ahí queda. Y no prendó. Y lo mismo pasó porque lo que los chinos han hecho es algo distinto, han intervenido genéticamente la maca, porque la maca originaria, y no es igual que la natural aquí, no han podido procesarlo así, han tenido que intervenirla. Porque aquí, si se produjera, como tú dices, en cantidad, se industrializara eso, otro gallo nos cantaría, porque de hecho de ahí parte. Entonces el asunto con Junín, tienes mucha razón, tiene que ver desde una perspectiva de decisión. Hablamos alguna vez del café y de la cantidad de despulpadoras que ponían estos miserables políticos, algunos de ellos, que no apoyan, ¿no? Y lo mismo, tú has dicho el término correcto, la tecnificación. Acá la Universidad del Centro tiene una facultad de industrias alimentarias, pero lo curioso, como te digo... Tiene zootecnia. Correcto, tiene zootecnia, y habría que ver de qué manera. Incluso una privada creo que tiene agronegocios. O sea, es una cuestión de agruparlos en una proyección social y ver de qué manera, pues... Pero repito, si esperamos del gobierno central... Si esperamos del gobierno central, y mira que casi llegando al final de este podcast, lo digo, opinión de cada uno, si esperamos del gobierno central, va a pasar lo mismo que la batalla. No esperes que Lima, no esperes en este caso que el gobierno regional que esté en Huancayo, va a dejar algo para la región, porque la visión es más extractiva.
El juninense quiere desarrollar su provincia, se tiene que dedicar, yo creo, a la exportación de lana de alta calidad. Y eso solo se va a poder hacer si es que viene la empresa que tiene la mayor tecnología en ganadería y que tenga los mercados. Desde ahí se tiene que hacer. Y eso solamente se puede hacer con una asociación privada mediante una concesión. Aprendemos y copiamos. Y luego de ahí podemos adaptarlos y podemos competir. Claro. Bueno, es una opinión mía. No, opinión. Y que ojalá que algún día Junín sea pues el mejor productor de lana de vicuña, de oveja de alta calidad y de todo, y que en el mundo las prendas puedan recorrer en las mejores pasarelas, ¿no? Y yo veo que esa es la principal salida, y llevando ya esto a un término y conclusiones, es de que el Perú celebrará muchos centenarios. Seguro. Y vamos a seguir la rueda, ¿no? El gobierno central sacará dinero. ¿Para qué? Para educar al peruano. Porque si tú educas, en historia puedes llegar a una reflexión. Y si tenemos una reflexión, o sea, conociendo podemos reflexionar, podemos cambiar en una reflexión crítica y podemos tener un mejor futuro. Y que ojalá que estos centenarios que se van a celebrar de todo sirvan para eso, no para hacer un paseo de autoridades, no para llevar un artista, porque ¿qué hicieron? Para que la gente deje de criticar fiesta, ¿no? Artistas, fiesta y demás. Y ahí quedó. Bueno, sugeriría esa parte. ¿O qué conclusiones te darían para ti? Bueno, en suma, después de todo lo que hemos conversado, y esta vez le hemos bajado un poco al ritmo, ¿sabes por qué? Porque te va a parecer cursi, pero a uno le da cierta nostalgia pensar que, como te digo, mucha gente de ahora no va a estar en el siguiente centenario, o sea, y hemos desperdiciado la oportunidad de hacer mucho de esta fecha. Pero se viene el centenario de Ayacucho. Pero Carlos, estamos en Junín, mano. O sea, Junín era la voz. Pero ¿no? Este podcast se ve a nivel, está en internet, en redes, va a empezar en Junín, y le digo a los ayacuchanos que no esperen la misma experiencia en Ayacucho. Miren ese espejo, por Dios. Solamente millones de soles en una publicidad que no enseñó a nadie nada. Y que tiene los colores de un probable partido político para la próxima campaña, que utilizan nuestro dinero para hacerse su marketing, y que encima lo hacen mal, ya como el clásico peruano, ya roba pero hace obras, ¿no? Pero en este caso ha robado y ha vuelto a robar y no ha hecho nada. Es increíble eso, ¿no? Exacto, por eso te digo, ¿qué reflexión? Creo que todos podemos aprender, porque después de la batalla de Junín no sabemos qué otro tipo de centenario habrá, no sabemos si habrá un centenario, no sé, de la Federación Peruana Boliviana, que llegaremos a ver, y ya, como mencionábamos, en una vejez llegaremos quizás hasta el centenario de la guerra con Chile. Espero llegar. Voy a tratar de cuidarme para llegar al centenario de la guerra con Chile, y volveré a repetir que no se ha hecho nada, que no se reflexiona nada, que no se aprende nada. Cuidado, hermano, no seas mucho gesto, porque el oxígeno se desconecta y quedamos. pero genial, Carlitos, como siempre, ¿no? La enseñanza es para el pueblo, ¿no? Para nuestra comunidad, para nuestro Valle del Mantaro, ¿no? Hemos hecho mucho en la historia. Junín, el departamento, tiene mucho en la historia, y faltan historiadores. Hay que tratar de que se pueda promover eso, y promover una historia regional de veras. No tenemos un proyecto educativo regional saneado, bien hecho. Es más, creo que no lo tenemos, la verdad, no sé, ni siquiera tengo qué bonito, qué bonito que esa sea tu reflexión, Sandrito. Quizás, perdón que te corte, pero acotaría lo siguiente: gobierno central, gobierno regional. Es más, tenemos 3 universidades que son resaltantes, por no menospreciar a nadie, pero 3, UPLA, Centro y Continental. ¿Qué hace falta? Para armar un fondo y que auspicie a un grupo de profesionales que se tomen la labor de crear y de investigar, ¿no? Por supuesto, investigar, publicar, diseñar elementos para que pueda eso difundirse posteriormente, ¿no? ¿O será que estamos esperando otra universidad? No sé, pero tiene pronto, no.
Tiene que haber una cuestión como esa. Carlitos, gracias por la invitación una vez más. Muchachos, ustedes también creo que ya se han puesto nostálgicos, he visto lágrimas por ahí. La producción son juninenses, imagínense. Entonces hemos tocado venas. Sí, ha tocado fondo. Venas abiertas. Ahí melancólicos ya viendo algún trago. Pero bueno, todo feliz, todo tranquilo. Vámonos, Carlitos, con esa reflexión. Gracias por la invitación una vez más. Y bueno, ya estaremos en una próxima ocasión conversando de otro tema. Muchas gracias, Sandrito. Gracias, hasta pronto.